De Rusia a Estados Unidos, donde se suman más de 22.000 nuevos casos en las últimas 24 horas y el número total de infectados supera el 1.180.000. En Nueva York, la ciudad más golpeada por la pandemia en ese país, por primera vez en la historia se va a cerrar el metro durante 4 horas y será en la madrugada. La medida ha sido confirmada por el gobernador del estado, Andrew Cuomo, y ha señalado que en ese tiempo lo que se va a hacer es desinfectar precisamente los vagones. Nuestro corresponsal Ignacio Jubilla nos acerca la última hora de Estados Unidos desde Washington. Mucho se venía advirtiendo sobre las consecuencias que podía tener la posición ambigua de la Casa Blanca sobre las medidas necesarias para contener la pandemia, y eso es exactamente lo que está pasando a medida que los primeros estados empiezan a reabrir sus economías y a relajar las medidas de prevención y de distanciamiento social. La paradoja es que muchos de esos estados, como Florida, son incluso elogiados por el propio Trump, a pesar de que las medidas que están tomando no cumplen ni siquiera con las recomendaciones que el mismo presidente había presentado en su plan de reapertura elaborado por los asesores de salud. Uno de los requisitos para empezar a relajar las medidas de ese plan era, por ejemplo, que los estados cumplieran 14 días de un descenso en el registro de casos. Sin embargo, tanto en Florida como en otros estados, en Texas, en Colorado, en Indiana, los gobernadores apresuraron la reapertura a pesar de que los casos de coronavirus allí siguen aumentando. De hecho, la ciudad de Miami Beach tuvo que dar marcha atrás con la reapertura de South Point, uno de los parques más conocidos de esa ciudad, porque apenas se levantó la cuarentena, muchísima gente se aglomeró allí para hacer ejercicio, tomar el sol, rompiendo las reglas de distanciamiento social y en muchos casos incluso sin siquiera usar barbijos. Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, había mostrado estos días también preocupación por las aglomeraciones de gente en los espacios públicos de esa ciudad, como el Central Park, y este martes de Blasio anunció que está disminuyendo el ingreso de personas en unidades de cuidados intensivos y, al contrario de muchos otros alcaldes y gobernadores, volvió a insistir en la importancia del control de las medidas de prevención. Vamos a escucharlo. He notado un progreso tremendo, pero tenemos que trabajar aún más. Pero quiero recordar a todos dos cosas importantes. El respeto funciona en ambos lados. Es así como creamos una ciudad mejor para todos. Y cuando un policía dice respete las reglas sobre el distanciamiento social o el uso de mascarilla, esto es para la protección y salud de todos. Y hay que decir que mientras tanto grupos conservadores siguen protestando en algunos lugares para presionar a las autoridades y exigir la reapertura. Hubo multitudinarias protestas en Boston. Este martes habrá manifestaciones bastante menores, igual en los estados de California y Washington. Pero en las últimas horas se conoció una noticia estremecedora de Michigan, donde estos grupos sin dudas son los más violentos. Recordemos que hasta entraron a los edificios públicos armados y amenazando a la gobernadora. Bueno, allí un hombre terminó asesinado de un disparo, asesinando a un guardia de seguridad. La víctima es un afroamericano de 43 años que lo único que estaba haciendo era cumplir con su trabajo. Le había pedido a un cliente que se pusiera el barbijo al ingresar a una tienda y por eso, insistimos, lo mataron. Según los medios, tanto el asesino como quienes los acompañaban siguen en libertad. Y mientras todo esto ocurre, parece que se avecina una nueva puja entre republicanos y demócratas en el Congreso. Recordemos que el Senado retomó las primeras sesiones regulares en más de un mes y aunque la Cámara de Representantes de mayoría demócrata todavía no empezó a sesionar, la líder de la mayoría, Nancy Pelosi, ya salió al cruce de las declaraciones de Trump después de que el presidente amenazara con bloquear un eventual nuevo paquete de ayuda por el coronavirus si el Congreso no recorta antes los impuestos a las ganancias. Todo indica que será esto entonces un nuevo capítulo del tira y afloje de ambos partidos en medio de la pandemia, pero también, recordemos, en medio de una campaña presidencial.